Pero para hablar de eso tenemos la oportunidad de hablar con un experto en la materia, gran periodista, analista político, también profesor de la universidad, docente, muy admirado por mí, pues yo lo suelo leer en su portal, él nos va a contar en breve, de Informate Paraguay. Él es Héctor Acuña. ¿Cómo está, Héctor? Te saludamos acá de Buenos Días, América. Buenos días, Salim, y buenos días, Claudia, Jotita, Buenos Diego, y a días. toda la gente ahí del estudio. Un gran abrazo. Buen Gracias día. por la oportunidad de conversar de este tema. Gracias, gracias. Bueno, profe, te queremos escuchar. Nosotros no somos expertos en la materia, vos lo estudiaste, vos analizaste esto y queremos contarnos, basado en tu artículo de días pasados. Bueno, fundamentalmente todo este declive que hay en la natalidad a nivel mundial, Paraguay no escapa de esa dinámica. En realidad esto está sucediendo incluso con mayor rigor y de manera mucho más severa en países de Europa, incluso que están convirtiéndose en yermos y están siendo asolados también por la migración indiscriminada. Y bueno, Paraguay también está en ese proceso. Hoy estamos básicamente a tasa de recambio, a 2 hijos por cada pareja o por cada mujer. Y para el 2050 se prevé que básicamente va a ser un hijo por cada pareja, así que estaríamos por debajo de la tasa de recambio, lo cual trae muchos desafíos y está toda esta ola, este decremento sustancial en la natalidad, tiene que ver con ciertas ideas incluso del siglo XIX. Thomas Malthus era un economista, clérigo también, inglés, y él previó en su tiempo, él vivió durante los tiempos de la primera revolución industrial, estamos hablando de la manufactura en serie, y él no supo ver que en gran medida ese avance iba a cambiar el mundo, ¿no? Él veía, sin embargo, que los solares, los terrenos, producían alimentos de manera aritmética, mientras que la tasa poblacional aumentaba de forma geométrica, lo cual iba a traer en algún momento escasez. Lo escribió en un libro que se llama Ensayo sobre la población, y desde entonces, a pesar de que sus pronósticos fracasaron, porque luego vino la segunda ola de la revolución industrial, que ya vivió Marx, que fueron las fábricas textiles, y todo, digamos, el tema del vapor, y posteriormente la electricidad, y la producción de alimentos aumentó de manera incremental, alimentándonos a todos, ¿no? En esa época, el 95% de la población producía su propio alimento. Hoy en día, el 3% de la población del mundo produce alimentos para el resto del 97%, incluso para ellos, ¿no? Así que Malthus se equivocó, pero dejó sembrado el temor a la sobrepoblación. En ese sentido, a partir de la década del 50, ya con organismos como la ONU, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otros tantos, el informe Kissinger de 1976, algunos experimentos como Universo 25, en el cual se plantaba el miedo a la sobrepoblación, y por supuesto también el Club de Roma con sus augurios fatalistas de que se iban a acabar los recursos energéticos. Bueno, todo volvió el malthusianismo con una especie de ropaje nuevo, se le llama neomalthusianismo, y Kissinger y otros empezaron a implementar políticas globales para de alguna manera intentar que países en desarrollo como nosotros no nos reproduzcamos tanto, ¿no? Porque para Estados Unidos en ese momento su interés es que Sudamérica sea el patio trasero de donde puedan, digamos, obtener productos baratos y todo eso. Así que en gran medida nosotros estamos recibiendo el oleaje posterior, después de 30, 40 años de ese proceso de crecimiento de la natalidad. Y acá hay algo muy importante que tenemos que enfatizar, porque esto ya lo dijo Darwin, y yo creo que es importante que lo leamos. Está la selección natural, que generalmente selecciona a los individuos más aptos, pero Darwin incluso hablaba, y hoy en día lo habla, por ejemplo, psicólogos cognitivos y evolucionistas como Steven Pinker y Jonathan Haidt, hablan de la selección grupal. Eso quiere decir que los grupos que logren aumentar su tasa demográfica van a prevalecer y van a desplazar a grupos que vayan decrementando
la tasa de natalidad. Esto pasó en Francia. O sea, en Francia en el 75 se promulgó aborto legal, seguro y gratuito. Después de 50 años, 1 de cada 5 franceses no ha nacido. Y hoy en día en Francia tienen el problema de inmigración indiscriminada, y cada mujer musulmana da 3 hijos y las francesas ni siquiera uno. Wow. Entonces, el crecimiento de la población francesa originaria, por lo menos, es enorme, y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Porque recordemos que nuestro país y Francia y otros países tienen sistemas sociales de sanidad, de jubilaciones, de pensiones, basados en gran medida en la población económicamente activa. Eso quiere decir que a medida que disminuye la gente que labura de manera activa y puede cotizar en el sistema, menos dinero hay y los sistemas se rompen. Por eso hoy en día tenemos todas nuestras cajas de jubilación en Paraguay están quebradas, Sí. porque el sistema está roto, ¿no? Categórico. Profe, ahí que primero que nada, yo que valoro mucho este tipo de ensayos y conceptos, te agradezco mucho por la explicación que nos diste desde el siglo XIX, magistral. A partir de ahí, ¿cuáles son las herramientas? La más conocida sin duda y la más gráfica, el aborto, la legalización del aborto después del ensayo de Kissinger, del informe de Kissinger. A partir de ahí, el feminismo radical por lo menos, ¿cumple algún rol también para bajar la tasa de natalidad? ¿Cuál es tu reflexión? Sustancialmente sí, y antes de hablar de feminismo es importante mencionar que en el siglo XIX y XVIII el concepto de política de los conservadores y liberales era gobernar es poblar. O sea, eso lo dijo Alberdi, que está acá al lado de nosotros, ¿no? Un gran defensor del Paraguay en la guerra de la Alianza. Alberdi dijo gobernar es poblar. Hoy en día el globalismo, que es esta tendencia gradual, sistemática y cada vez más irreversible de pasar poder político a entes supranacionales, hoy en día el globalismo tiene otra consigna, que es gobernar es despoblar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente un grupo de personas reducido es mucho más fácil de controlar que grandes y heterogéneos grupos de personas. Y efectivamente el feminismo radical, por lo menos, porque no el feminismo burgués del siglo XIX, sino más bien el feminismo del siglo XX, ya con tintes marxistas, en gran medida entiende que la maternidad es una especie de esclavitud. Así lo decía Simone de Beauvoir, la que escribió El segundo sexo, esposa de Jean-Paul Sartre, concubina de Sartre, mejor dicho. Y ella decía, la maternidad es una esclavitud y la lactancia es una pesadumbre y el bebé es un parásito que corroe a la madre. Qué bárbaro. Esas ideas se pueden naturalmente distribuyendo en la academia, ¿no? Han sido edulcoradas, han sido, por supuesto, que difundidas y promovidas con buena propaganda. Y efectivamente, acá todos reconocemos de que es un avance, una conquista social, que cada mujer y cada hombre puedan decidir la cantidad de hijos que quieran tener. Nadie puede discutir eso. Esa es una decisión matrimonial de pareja que tiene que ser tomada de manera concienzuda y reflexiva. Ahora, lo que no se puede tampoco desentender es que toda conquista social necesariamente deja algo atrás. Y en parte lo que se ha quedado atrás es la idea de que una vida feliz tiene que ver con tener y criar hijos. Y que un viaje humano extraordinario es el proceso de criar un ser humano desde cero. Entonces esa idea se ha suplantado hoy en día, los planes materialistas, los viajes, tener un perrito, un gatito, cualquier cosa menos un hijo, y finalmente tiene que ver mucho con el materialismo en nuestra época, ¿no? Hoy en día se prefiere, digamos, lo material a lo humano. Qué significativo lo que nos decís, estimado Héctor. Quiero, antes de concluir, haciendo el zoom en el Paraguay, exactamente en números redondos, estamos hablando de 2,5, ¿verdad? Yo soy hombre de número 2,5, estamos todavía más cerca del 3. A partir de ahí, Paraguay se entiende que es un país conservador todavía, por lo menos en su mayoría, por más que gran parte de la prensa está tomada por gente distinta. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Te parece que como gobierno se están tomando medidas? ¿Esto es piloto automático? ¿Va a suceder lo que la población modere? ¿Qué te parece que va a suceder?
Bueno, las tendencias mundiales son muy fuertes y los vientos a favor de esta política global que cada vez convierta más en títeres los gobiernos republicanos locales es muy, muy fuerte porque en gran medida todos los préstamos, todos los empréstitos, el financiamiento global depende de la aceptación de ciertas políticas públicas, entre las cuales está, por ejemplo, el aborto y la planificación familiar, pero yo hablo de una planificación familiar carnívora, ojo con esto, ¿verdad? Porque el Estado debería ser muy cuidadoso al intentar decirle a las personas cuántos hijos tener. Porque bajo el ropaje de que se preocupan por los pobres, muchas veces el proceso de planificación familiar se convierte en un proceso de eugenesia y básicamente es básicamente matar a los pobres antes de que nazcan, ¿no? O que no nazcan los pobres. Entonces, esa es justamente la visión materialista peligrosa, ¿no? Como si la pobreza fuera algo absolutamente terrible, ¿no? Yo les quiero recordar, no es por nada. Si vamos para atrás, todos nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos fueron todos pobres, ¿no? Tenían ni un zapato o un zapato, ¿no? Y tenían 12, 15 hijos, ¿no? Y la dignidad humana tenía que ver con hacerse responsable de la vida propia y la vida de los propios, de los hijos y de la familia, ¿no? Hoy en día estamos avanzando hacia un concepto de dignidad humana que tiene que ver con la cantidad de materia que tenemos, ¿no? Entonces, salario digno es una cantidad de materia de billetes, vivienda digna es una cantidad específica de ladrillos o de cierto tipo de comodidades. O sea, lo digno tiene que ver con la materia. Y lo digno en realidad tiene que ver con elegir el curso de vida que uno quiere tomar. Y en ese caso también es fundamental poder elegir cuántos hijos quiero tener y cuándo voy a tenerlos con mi pareja. Qué interesante lo que dice el profesor, ¿no? Sí, es súper interesante. Son varios puntos los que estuve anotando, profesor Acuña. Sí, Acuña. Y me llama la atención esto que usted dice. Por un lado habla de que está bien la paternidad responsable, por otro lado dice que la dignidad no está dada por lo material. ¿Y cómo se encuentra ese punto medio? Porque es como que la gente está muy polarizada, así, hijos no, hijos sí. Sí. No sé si hay como como dice usted, una discriminación a la pobreza, pero obviamente que nadie quiere que su prójimo sufra, ¿verdad? Conceptualmente, ojalá nadie tenga que pasar ninguna carencia económica. Pero ¿cómo se encuentra ese balance donde usted habla del gobierno, las políticas y el encontrar realmente una vida digna? Porque usted habla de una vida digna, pero lo material también da, o sea, la posibilidad de alimentarse, la posibilidad de recibir una buena educación proviene muchas veces de lo material, ¿verdad? No viene de otro lugar. ¿Cómo encontramos ese punto medio? Es verdad, es fundamental que seamos capaces y que haya las instituciones necesarias para que podamos adherir la materia que sea necesaria para nuestros planes de vida. Eso implica un terreno, edificaciones, comodidades. Es importante generar las instituciones para eso, pero en gran medida son temas separados, porque la dignidad humana tiene que ver con la responsabilidad sobre lo que me toca eventualmente. A veces me puede tocar que puedo tener mucha prosperidad, pero yo recuerdo que habían esclavos que vivían con reyes en suntuosos palacios y sin embargo no había mucho de digno en ese tipo de vida teniendo todo lo material alrededor. Totalmente, sí, sí. Yo creo que es verdad, hay que encontrar un equilibrio, ¿verdad? Porque no podemos desconocer las conquistas materiales y sociales que tenemos y sin embargo existe una postergación enorme de las cuestiones trascendentales de la vida. Yo otra cosa que critico es que lastimosamente hoy en día nuestros abuelos no envejecen a nuestro lado, ¿verdad? Cada vez menos abuelos envejecen con los nietos. ¿Y cómo le enseñamos a nuestros hijos lo que es el ciclo de la vida si no pueden ver el declinar de sus abuelos y no pueden participar de ese proceso y consolarles y cuidarles, ¿no? Entonces, lastimosamente, es una deriva materialista fuerte. La tendencia es justamente ir más hacia lo material. ¿Y cuál sería una contrapartida del gobierno? El gobierno, a ver, uno se va a un hospital público y no te pueden hacer tratamiento de conductos, pero sí te pueden ligar las trompas. Entonces, evidentemente, hay prioridades estatales de control político, porque uno dice, bueno, a ver, ¿me pueden poner una resina de material, digamos, dental? No, no se puede. ¿Me pueden ligar las trompas? Sí. Entonces uno ve un cierto direccionamiento de las políticas públicas, no necesariamente a lo que sea más necesario, porque yo
creo que todos podemos convenir en que es muy importante la salud mental, ¿no? Sí. Y que lo otro es más invasivo, lo otro es más íntimo, y sin embargo para lo otro hay mucho financiamiento y no encontramos financiamiento para otras cosas. Algunas operaciones, no sé, una apendicitis, posiblemente te va a salir dinero en un hospital público. La ligadura de las trompas es gratuita. Entonces hay cierto nivel de maquiavelismo ahí y insisto, a veces se le quiere tratar a los pobres como si fueran mascotas que hay que esterilizar, ¿no? Como si fueran perritos o gatitos que hay que llevar y a esterilizar, ¿verdad? Es peligrosa porque esa es la misma visión que tenían los nazis con respecto a los gitanos y a los judíos y procuraban esterilizarle a todos. Claramente, bueno, profesor, gracias por este resumen que nos dio. La verdad que es un tema, creo que hay que llevar esto a televisión y que son los temas que se deben hablar en los hogares, ¿verdad? Y llegar a ese equilibrio que usted nos dice. Yo me quedo con una reflexión de Alberdi, que a mí me gusta mucho, por cierto, Juan Bautista Alberdi. Lo leí, pero no conocía esa frase. Gobernar es superpoblar. Y si nosotros conseguimos salir de ahí, de lo que está sucediendo en el mundo, no digo que tengamos 5, pero capaz podemos llegar a 3 y destacarnos al resto, podemos causar la diferencia, ¿verdad? Decía Darwin lo mismo, dijiste. Sí, es fundamental. De hecho, Darwin decía que a medida que ciertas especies o ciertos animales son más escasos y raros, ese es el precursor de la extinción, ¿verdad? Así que yo recuerdo una sola cosa. Steven Pinker en su libro La tabula rasa menciona ciertos universales humanos. Eso quiere decir cosas que encontramos en todas las culturas humanas. Y algo que se encuentran en todas las culturas humanas son los hijos y el cuidado de los hijos. A medida que avanzamos hacia un mundo donde cada vez hay menos hijos, quizás nos estemos volviendo menos humanos. Claramente, contundente. Doctor, gracias por este contacto, éxito en tu trabajo, gracias por estar siempre pendiente de estos temas. Entre paréntesis, antes de despedirte, ¿investigaste alguna vez o escribiste alguna vez respecto a el rol que fungen de alguna manera los ancianos en las sociedades, la tercera edad? Hay mucho sobre eso escrito y por supuesto que no soy original en ese respecto, pero la tradición oral, yo siempre le suelo decir a mis hijos, yo tengo 2 hijos, Alejandro y Augusto, de 12 y de 8 años, extraordinarios chicos, les suelo decir, siéntense con su abuela y pregúntenle cómo era la época de Stroessner. Entonces, la pregunta es cómo podemos acceder a una época que ya no existe, de la cual tenemos seguramente testimonios secundarios por libros quizás, y tenemos de pronto en nuestra casa, yo por suerte vivo con mis suegros, y ellos nos pueden contar muchas cosas. Así que la memoria viva está más cerca de lo que creemos, al alcance de la mano, con los abuelos. Claro, de eso tenemos que investigar y escribir, profe, porque hay un rol, yo humildemente, ¿verdad? Como un analista te digo, que yo veo cada vez menos, ¿verdad? Que es, aspiracionalmente la gente no quiere llegar a la ancianidad, porque no les es atractiva, ¿verdad? Entonces estamos en la búsqueda constante de la juventud y hay un rol en la sociedad que se tenía antiguamente. De hecho, los ancianos eran los que gobernaban las tribus, las sociedades, tenían un rol aspiracional, uno quería tener la barba blanca. Hoy en día la gente no quiere tener la barba blanca y de eso podemos hablar en una próxima... ¿Eh? Sí. Yo quiero la barba blanca, por ahí si se puede. Bueno. Ojalá llegue. De eso podemos hablar en la próxima entrevista. Gracias por este contacto. Gracias, un abrazo a todos. Abrazo grande.